Dios podemos estar aquí. Estuvimos pasando ahí unos días en la casa. El Señor así lo permitió y bueno, tuvimos gozándonos, aprendiendo más del Señor, porque a través de las necesidades, hermanos, es cuando más aprendemos del Señor. A veces no quisiéramos que nos pasara el Señor, ¿verdad? Por algunas situaciones, pero son necesarias, son necesarias. Yo le decía a mi hermana que no conoce a Cristo, que nunca ha querido entregarse, echar mano de la salvación, de la vida eterna, como dice la Escritura, y ella llegó el momento que se quebró su cadera y ahí estaba en la cama y le decía yo, bueno, ahora sí puedes mirar hacia arriba. Estando en la cama, ahora sí puedes mirar hacia arriba. Le digo yo, de arriba viene tu salvación. Aleluya, de arriba hay alguien que te ama y quiere salvarte. Así es que te invito para que tengas en tu vida una oportunidad para Cristo Jesús. Amados hermanos, en esta tarde estamos contentos porque estamos aquí unidos. Amén. Recordando o para recordar el inicio de la Semana Mayor, como le decimos. Amén. Y Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Usted que está aquí en esta tarde, no estamos por casualidad. Meditemos en que estamos bajo el poder de Jesucristo, bajo sus grandes verdades. El camino en el cual nosotros estamos caminando, hermano, es un camino que el Señor vino y lo trazó primero. Él vino a enseñárnoslo. Amén. Estas grandes verdades por las cuales estamos aquí, Él fue el que nos trajo estas grandes verdades. Si no las ha alcanzado a conocer, le invito a que las conozca. Hay grandes promesas. Amén. Y sobre todo la salvación para nuestras almas. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos, a nuestro hermano pastor que me dio esta oportunidad. Capítulo 21 del Evangelio Mateo, capítulo 21, la entrada triunfal en Jerusalén. Nosotros miramos ahí unas hojas de palma, ¿verdad? Y las miramos ahí con un propósito. Gloria a Dios. Y Juan es el que dice que Mateo dice que fueron unas ramas de árboles, pero Juan dice que fue también hojas o ramas de palma. Amén. Así que estamos, hermanos, en un domingo de ramos o de ramas. Amén. Gloria a Dios. Hoy te lo voy a decir sobre el significado, pero vamos a leer, o le invito a que me siga ahí esta parte de la Escritura, cómo lo narra Mateo. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió,
diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta obra maravillosa. Gracias por la palabra de su poder, Señor, que nos trae grandes verdades. Que hasta el día de hoy, Señor, solo nos resta, Padre, darle gracias por su Hijo Jesucristo, quien vino y pagó el precio por cada uno de nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En esta tarde, poder del Espíritu Santo descienda en cada uno de nosotros, obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras almas y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, seamos guardados irreprensiblemente hasta su venida. Y en esta tarde, Señor, use mi vida para traer este mensaje de salvación y de vida eterna. Yo bendigo desde el más pequeño hasta el más grande, y que la salvación, aleluya, alcance, Señor, aleluya, a entenderse desde el más pequeño, el más joven, hasta el más longevo. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza. En esta hora le adoramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, hermanas, tomen su lugar. Tenemos esta escritura y quiero decirle que también tenemos un tema en este mes de abril. Y el tema es edificando nuestra fe. Amén. Así es que quisiera que pensáramos en nuestra propia vida. Ahorita estamos viendo, hermanos, la vida de Jesucristo, cómo fue. ¿Qué pasó, hermanos, en aquel entonces? Más de 2000 años. ¿Cómo fue, hermanos? ¿Y para qué? ¿Qué podemos aprender nosotros de ello? Amén. Bueno, yo le voy a estar enumerando algunas cosas. Quiero decirle, hermano, hermana, que las ramas de olivo o las palmas significa la bendición de Dios, su protección y ayuda, señales de alegría que Jesús fue recibido en ese entonces. ¿Cómo lo hemos recibido nosotros? ¿Cómo recibimos, hermanos, las grandes señales que hay para nuestros días? ¿Cómo estamos nosotros con nuestra fe? Preguntémonos todo ello. ¿Cómo puedo yo edificar mi fe? ¿Alguien me la tiene que edificar? Dice el apóstol Pablo a los Efesios que la fe es un don de Dios. Dios nos dio ese don. Hubo uno de los discípulos que en cierto momento le dijo: Señor, aumentanos la fe, porque les dijo el Señor: hombres de poca fe. Pero también la escritura dice que cuando el Hijo del Hombre venga aquí a la tierra, o venga por la iglesia, ¿hallará fe en la tierra? Entonces la fe, hermanos, es un punto muy importante, como Hebreos dice. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir la fe? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Entonces, cuando nosotros se nos predicó el evangelio, nosotros creímos, lo escuchamos, lo creímos y nos arrepentimos ante aquel, aleluya, que dio su vida por rescate de la mía. Entonces yo lo invité al Señor: entra a mi corazón. Aleluya. Una vez que el Señor entra en mi corazón, aleluya, el Señor me lleva su palabra. Su Espíritu Santo es el que empieza a hacer una obra maravillosa en todas las áreas de nuestra vida, si nosotros le permitimos. Amén. Aquí vemos que el Señor, amén, hermanos,
Dice que de Jericó baja a Betania, al monte de los olivos, y luego dice que de ahí divisa a la ciudad de Jerusalén. Amén. Y la palabra, hermanos, nos enseña, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Lloró sobre ella al mirarla, diciendo: o si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Aleluya. La compasión del Señor, hermanos. Vemos este cuadro donde el Señor baja con sus discípulos y se detiene a ver la ciudad. Pero antes de entrar a esta ciudad en la cual él llora porque no se da cuenta la ciudad, o Jerusalén no se daba cuenta quién era Jesús, a qué venía. Y dice aquí la escritura que él se detuvo y le dice a dos de sus discípulos: miren, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros. Ahí hay una asna con un pollino, con un hijo, y tráiganmelo. Alabado sea el Señor. Aquí lo acabo yo de leer. Lo necesito. Bueno, pero aquellos dueños que si nos dicen: oye, ¿por qué se los van a llevar? Díganle nomás: ustedes lo único que les van a decir: el Señor los necesita. Wow. Yo quiero enfatizar en esta tarde, amado hermano, lo que es el mover de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia, el mandato a sus dos discípulos que fueran, llevó bendición hasta aquellos dueños de aquella asna y aquel pollino. Lo necesito. Y el Señor estaba detenido. ¿Estaría cansado el Señor, hermanos, del camino? Ya no podía caminar, por lo cual él necesitaba aquel asno, aquel pollino, para montar y poder continuar y entrar a Jerusalén. ¿Sería por el cansancio? ¿Sería porque ya no podía? No, él se detiene porque dice: hay una escritura, hay una profecía, y yo no la puedo olvidar. Y esa profecía se está cumpliendo en este camino que yo voy a continuar. ¿Se fija lo que hizo Jesús? Alabado sea su nombre. No era porque venía cansado, no era porque ya no podía caminar. No, es porque él venía cumpliendo lo que estaba escrito de él. Yo quiero decir en esta tarde, aleluya, que hay grandes cosas escritas aquí en esta palabra para nosotros los que vivimos hoy en día. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Qué dice la escritura? Yo acabo de mencionar que la escritura dice que cuando él venga hallará fe en la tierra. Si los hermanos primitivos, aleluya, pudieron sentir que su fe les faltaba y fueron reprendidos, y el Señor les dijo: hombres de poca fe. ¿Cómo se obtiene la fe? Es a través del conocimiento de oír la palabra y hacer lo que ella dice. Cristo hizo lo que la palabra se había profetizado hacía cientos de años para atrás. Él no podía brincar eso. Aleluya. Y qué hermoso, hermanos. Mire, la gente que lo rodeaba a Jesús, sus discípulos, tuvieron fe al ver que él se detuvo y dice: espérense, hay algo que está escrito. Y lo menciona el Señor a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, a una ciudad
manso, sentado sobre un pollino. Santo su nombre. ¿Usted se acuerda cuando el rey llegó a su vida por primera vez? A mí nunca se me olvida. A mí nunca se me olvida que el Señor hizo un milagro en mi vida. Yo sentí cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, y cuando Él vino y me dio vida juntamente con Jesucristo, el cual yo estaba escudriñando, leyendo el Evangelio de Jesucristo. Y Él hizo esa obra en mi vida. Y hasta el día de hoy yo quiero que Él la siga haciendo más grande en mi propia vida. Cada día más grande. Él es manso. Aleluya. Él es manso. Nunca lo tengamos como algo, hermanos, que nos está gritando. Aleluya, nos está azotando. No, Él es manso. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo a sus discípulos, y hallaréis descanso para vuestras almas. El asunto es nuestra alma, hermanos. Él vino y pagó el precio de salvación. Dice la escritura que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Alabado sea su nombre. Ellos dijeron, no, mi Señor no tiene por qué, aleluya, subirse en el espinazo del asno, en el lomo, sin que nosotros actuemos. Alabado sea el Señor. Mire qué hermoso, hermanos, aleluya. Sus mantos los pusieron sobre el pollino. ¿Cuántos conocemos de rancho? Amén. ¿A usted le gustaba subirse en pelo? Así le decíamos en el rancho. A mí no me gustaba subirme a un asno o a un caballo sin el suadero que le decimos. Entonces los discípulos dijeron, no, vamos a poner nuestros mantos ahí para que Él se siente. Empieza, hermanos, a generar en ellos, aleluya, sí, en sus corazones un servicio al Señor. Y arriba de un asno, y lo dice de carga. Estos animales eran animales de carga. Alabado sea su nombre. Y lo subieron encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Aleluya. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Camino nuevo. Camino donde el Señor estaba caminándolo por última vez. Entrar a la ciudad de Jerusalén y no salir igual como Él entró. Alabado sea el Señor. Era el camino a un calvario. Pero la participación de sus discípulos y la demás multitud de gente, comprendamos, hermanos, por qué sucedió esto de esta manera. ¿Cómo sentiría una persona que fue y desgajó una rama y viene y la pone en el camino? El otro se quita el manto, la capa y la pone en el camino. Era multitud para que pasara aquel asno con el Salvador encima. Aleluya. Es que cuando el Señor, hermanos, se mueve toda naturaleza. Aleluya, humanos, animales, aleluya, aún los árboles. ¿Por qué tenían que ser desgajadas aquellas ramas? Hay una grande enseñanza, porque nosotros éramos injertados viviendo en el olivo silvestre. Alabado sea su nombre. Nosotros estábamos separados de Él. Aleluya, pero como una rama, Él tuvo misericordia y nos injertó en Él. Él es la vid. Muchas cosas que traíamos encima,
Aprendimos que cuando vinimos al Señor tuvimos que quitar toda esa capa de religiosidad, todo ese manto de mentira, todo ese manto de tiniebla. Le amamos al Señor sobre todas las cosas. Aquella multitud, hermanos, hizo algo precioso en enseñanza para usted y para mí. Es que ante la presencia del Señor no podemos dejar de hacer algo. Por lo menos decirle gracias, Señor. Se esperaba algo que quizás el humano en ese entonces no comprendía. Por eso lloró ante la ciudad. Aleluya, servimos a un Dios que está en nosotros. Él ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos esta oportunidad de estar aquí sentados, adorándole y glorificándole. Y sabemos que de aquí iremos allá con Él. Alabado sea su nombre. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Alabado sea su nombre. Era el conocimiento de ellos. Pero hoy nosotros tenemos un amplio conocimiento quién es Jesucristo. Aleluya. Él está en nosotros. Somos templo y morada de su Espíritu. Y entendemos a través de su palabra como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos eran los que ponían ramas, ponían sus mantos. Muchos clamaban delante y detrás de él: Hosana al Rey. Estamos dentro de un reino inconmovible. Estamos dentro de un reino incontaminable. Estamos dentro de un reino santo. Nosotros tenemos que militar y que nuestra fe, hermanos, en nuestra fe comprendamos esto. Aleluya, porque sin santidad no le vamos a ver. La palabra santo, aleluya, quiere decir apartado exclusivamente para Él, para la gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos que tener este conocimiento. Dice que cuando Él entró a la ciudad, toda la ciudad se conmovió. Aleluya. Era una ciudad que no sabían, hermanos, de quién era Él. Y se conmovió aquella ciudad. Oh, aleluya. Alabado sea su nombre. Pero dice que la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Gloria a su nombre. ¿Qué tenemos nosotros en conocimiento hoy en día, amados hermanos? ¿Es así como dice la palabra? Amén. Le servimos a un Dios vivo, manifestado en carne, en su Hijo Jesucristo. Le servimos. Mire, Juan dice en el capítulo 26, verso 26: si alguno me sirve, sígame. Amén. Yo le puedo decir: Señor, yo te sirvo. Pero el Señor dice: sígueme. ¿A dónde me va a llevar el Señor? ¿A dónde me quiere llevar el Señor? Si yo le sirvo a Él y Él dice: sígueme, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Sígueme porque yo quiero que tú me sirvas en otras áreas, a donde yo te voy a llevar. Amén. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. ¿Dónde está el Señor? Nosotros estamos conectados con el reino de los cielos, hermanos. Que no se nos olvide esto. Él vino y trajo el reino aquí a la tierra.
Y Él todavía dice que como unigénito del Padre no ha terminado su obra como hijo, como humano. Amén. Él todavía está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, de acuerdo a la carta de Romanos, dice Pablo. Amén. Entonces, acuérdese que donde Él esté o estuviere, el servidor también está allá. ¿Por qué le sirvo yo al Señor, hermanos? Porque Él me ha mandado a que yo le sirva, porque Él me sirvió primero. Ahora lo que yo tengo que hacer es servirle, y donde Él esté, ahí voy a estar yo, dice así. Y si alguno me sirve, y mi Padre le honrará. Amén. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No perdamos de servir al Señor. Amén, hermanos. A veces usted piensa que a lo mejor le voy a ir a servir. No, necesito ir a Nuevo León, necesito ir a Tamaulipas, a Missouri, o necesitamos ir a Kansas para poderle servir al Señor. No, ahí a nuestro lado hay alguien que tenemos que ayudarlo. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces la fe es bastante importante. Cómo irla edificando es a través del servicio, la obediencia hacia el Señor amado. Amén. Dice la palabra, hermanos, que la fe tiene que estar en acción. Dice Santiago, todavía tengo un poquito de tiempo. Si va conmigo a Santiago, alabado sea su nombre, hablando sobre el servicio y la fe que nosotros tenemos en Él. Amén. Dice el escritor a los hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe nosotros tenemos que tener muy bien en cuenta en sí lo que es la fe. ¿Sí? La fe es servicio al Señor. Capítulo 2 de Santiago, verso 14, lo voy a leer. La fe sin obras es muerta, dice en el encabezado. Sí, porque alguno puede decir, yo tengo mucha fe, pero cuidado con las obras. Y las obras no son de acuerdo como nosotros decimos, pensamos o queremos. No. La obra tiene que ser de acuerdo a la palabra. Obrar de acuerdo a la escritura, al mandato divino, a como Él lo estableció. Cada uno de nosotros tenemos ministerios, y si no los cumplimos de acuerdo al llamado, no los servimos, cuidado, porque nuestra fe está de por medio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, oiga bien, mantenimiento de cada día, hermano, hermana, cuerpo, parte del cuerpo de la iglesia, ¿sí? Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué te aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, el servicio quiere decir trasladar lo que Dios nos ha dado a nosotros, trasladarlo y ponerlo en aquellos que no tienen. Si es vestuario, si es comida, si es mantenimiento de cada día, no pensemos que solamente es mantenimiento para lo físico, sino para lo espiritual. ¿O no hay necesidades espirituales? Amén, hermanos. ¿O no habla aquí de necesidades espirituales? Sí. Porque hay alguien, hermanos, que nosotros podemos valorar y decir, no, es que no, yo creo que ellos tienen todo, no hay necesidad de nada. El problema es con nosotros. Que el Señor dice, haz llegar en la necesidad
La necesidad está en aquella persona, pero la necesidad más grande está en nosotros. De aportar, de dar, de ayudar, de servir. Y es la misma obra del Señor. Hay alguien que dice, no sé qué le está pasando a este hermano o hermana, ¿por qué todavía sigue batallando en las mismas cosas? Pues porque no ha tenido crecimiento. Y el árbol que nosotros tenemos en la casa tenemos que moverle y tenemos que echarle agua, como dijo Cantinflas, en persona y personalmente. Directamente, hermanos. Hay alguien que quizás usted no lo mira tirado físicamente, pero espiritualmente sí está tirado. Y la Biblia dice, hay que levantarlo para que lo cojo, lo que está manco, no se salga del camino. ¿Cómo le vamos a hacer? Si a alguien, hermanos, no, yo he visto aquí hermanas que participan, ¿verdad? En los deportes y de repente vienen a dar con un pie más grande que el otro, pero traen un apoyo, se están apoyando en algo y ahí viene. Físicamente están ¿qué? Golpeados. Alabado sea su nombre. ¿Sí? ¿Cómo estaba Jerusalén, hermanos? ¿Cómo la miraba Jesús? ¿Estaba en manos de quién? ¿Cómo estaba siendo la ciudad amada de él? Era una condición precaria, espiritualmente hablando, y lo que se esperaba era algo terrible. El Señor siempre nos enseña, después nos advierte, después nos disciplina y después nos azota, porque Él nos ama. Son procesos que nosotros tenemos que vivir cada día. Pero la fe es muy importante. ¿En quién tengo la fe? ¿La tengo puesta en mi esposa? ¿En mi pastor? Si yo tengo la fe puesta en mi mejor amigo, usted automáticamente me va a decir, está equivocado, hermano. Ahora, si yo la tengo puesta, mi fe en Jesucristo, ¿qué espera ver usted de mí? ¿Qué espera usted ver de mí? Amén. A ver, ¿qué espera ver usted de mí? Ya se fue a los frutos el hermano. Amén. Es que se tiene que servir. Tenemos que servir y luchar por hacer llegar lo de Dios donde no está. Amén. Hay jóvenes que no tienen lo de Dios. Hay padres que no tienen lo de Dios. Hay madres que no tienen lo de Dios. ¿Quién se los va a hacer llegar? Y hay alguien que tiene nomás el corazón de decir, dame, Señor, úsame, Señor. Pero el Señor dice, no, primero ven. Levántate donde tú estás, ven, camina conmigo. Así hay un canto que dice, amén. Entonces la fe, hermanos, es para obedecer y para actuar, para servir. Al que debo servir, ¿a quién le voy a servir primero? Al Señor. Y el Señor me dice, mira, ahí está un hambriento. Ahí está uno que no tiene con qué cubrirse, un sediento. En aquel día, dice el Señor, aleluya, les diré, me viste sediento, me viste hambriento. ¿Cuándo, Señor, te vimos? Hay alguien que en este tiempo dice, yo quiero ver a Dios y que Él me diga y que Él me muestre. Pues déjeme decirle que si nos vamos ahí atrás, donde están mis hijos discapacitados, donde está nuestra hermana Elizabeth, en los ojos de ellos, dice el Señor, ahí me miras. En aquel que tiene hambre y sed de justicia, ahí me miras.
Me vistes, dijo Jesús. ¿Sí? Podemos considerar esto en esta tarde, amados hermanos. Alabado sea su nombre. El inicio de la Semana Mayor es servicio. Él vino a servirnos. Él no vino para ser servido, Él vino a servirnos. Y qué precioso, hermanos, es darnos la salvación, y nosotros estamos disfrutando de ella. Y nos dio su Santo Espíritu. Aleluya. Unción fresca. Aleluya, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Hay libertad para movernos. Aleluya, para acudir más a Él, más en oración, más velar, aleluya, más adorar, más alabar, aleluya, más interceder, que haya intercesión. Ese es el mover de Dios. Ahí está la libertad para que cada uno de nosotros continuemos la obra que dejó de hacer el Señor y sus siervos primitivos. Póngase en pie en esta tarde. ¿Cuántos podemos decir Hosana al Rey? Aleluya. ¿Cuántos tenemos esa libertad de decirle gracias, Cristo? Gracias, Señor, por su grande amor y su grande misericordia. Nuestro hermano pastor con nosotros. Dios los bendiga.